Bueno, como habíamos comentado en el video anterior, eh, habíamos visto el concepto de máximo, mínimo y puntosilla. Para el mínimo y para el máximo existían dos tipos para cada uno de ellos. Teníamos el máximo global y el mínimo, el máximo global y el máximo local. Teníamos el mínimo global y el mínimo local. Entonces, ahora esos conceptos queremos saber cómo encontrarlo para reglas de correspondencia que nos den a nosotros cuando nos entregan una función. Yo quiero saber cómo calcular los máximos y mínimos de esa función. Y es exactamente como lo hacíamos para una variable. Es decir, entonces usted tiene o tenemos ahora una función de dos variables, ¿cierto? Y tengo un punto en el dominio. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para calcular el extremo local? Bueno, entonces lo que dice, este teorema, esto es un resultado que dice, bueno, si tiene una función de dos variables, tiene un punto en el dominio, y que es un extremo local. Cuando dicen extremo local, significa que puede ser un máximo o un mínimo global, máximo, mínimo global, eh, o o mínimo o máximo local, ¿no? Entonces dice que suponga que, bueno, que la función es diferenciable en ese punto, o sea que yo puedo calcular ambas derivadas parciales. Entonces, en ese caso, esto me da una condición para calcular el punto. Entonces, ¿cuál es? Agarramos la derivada, la igualamos a cero con respecto a x y hacemos lo mismo con respecto a y. Y eso nos entrega geométricamente nos entrega analíticamente el punto que nosotros debemos o dónde están los candidatos a ser puntos críticos. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar punto crítico? Entonces, un punto crítico es un punto donde justamente las derivadas parciales en ese punto se hacen cero. Entonces, un punto candidato a ser o máximo o mínimo global o máximo o mínimo local. Entonces, es un punto crítico, un punto donde las derivadas se hacen cero. Bien, esto ya lo conversamos y ahora me interesaría ver este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Aquí está resuelto. Entonces, me da esta función. ¿Cuál es la función que me dan? Me dan la función f de x y x cuadrado y cuadrado x por y más y x más y. Y nos piden calcular, encuentre los puntos críticos. Entonces, ¿qué son los puntos críticos? Los puntos donde la derivada, justamente por definición, los puntos donde la derivada se hacen cero. Entonces, un punto es crítico si las derivadas en ese punto valen cero. Entonces, otras palabras, lo que nos están pidiendo es agarre la derivada parcial, calcula la derivada parcial con respecto a x, calcula la derivada parcial con respecto a y, e iguálelo a cero, ¿sí? Entonces, eso es equivalente. Entonces, cuando calculamos la derivada parcial con respecto a x, bueno, esta vale 2x. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a y? Vale cero, no va a aparecer. ¿Cuánto vale la derivada de este término respecto a x? Bueno, se deriva x, la derivada de x ya saben que es 1, por lo tanto solamente le va a quedar el y. Entonces queda menos y. Más la derivada de x, que vale ¿cuánto? Vale 1. La derivada de y, ¿cuánto vale? Vale 0 porque estoy derivando con respecto a x. Repetimos el otro caso. La derivada parcial con respecto a y. La calculamos. Es esta que está acá. La derivada con respecto a x vale 0. La derivada con respecto a y vale 2y. La derivada de este producto con respecto a y, bueno, les queda solamente x porque la derivada de y vale 1. La derivada de x, ¿cuánto vale? Vale 0. Por eso no aparece. Y la derivada de y vale 1. ¿Sí? Y entonces cada una de estas derivadas las tengo que igualar a 0. Las igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, esto que está aquí, esto que le quedó aquí, se llama un sistema de ecuaciones. Entonces, tienen un sistema de ecuaciones, ese sistema de ecuaciones es un sistema de ecuación lineal, entonces ahí tenemos que resolverlo por los métodos que nosotros conocemos.
Por ejemplo, aquí vamos a reorganizar las ecuaciones de modo que podamos simplificar haciendo uso del método de reducción. Por ejemplo, tengo 2x menos y más 1, 2x, 2y menos x más 1. Entonces voy a colocar las x de uno debajo de las x del otro y la constante se pasa al otro lado. Por ejemplo, en la primera ecuación, claro, porque quiero resolver este sistema de ecuación. Eso es lo que estoy explicando. ¿Cómo resolver este sistema de ecuación? Entonces voy a colocar la x debajo de la x y la y debajo de la y. Entonces esta x la dejo quieta. Esta y pues queda acá. Y ahora este lo paso al segundo miembro. Ahora este lo coloco de primero. ¿Sí? Este lo coloco de primero. Acá hay un pequeño paso que no queda claro. Voy a colocarlo aquí. Entonces, ¿esto cómo lo reescribo? Coloco primero a x más 2y y lo igualo a cuánto, perdón. Y paso el 1 al otro lado, queda menos 1. Es decir, paso al segundo miembro. Luego, fíjense que esta ecuación que acabo de anotar, no es exactamente esta, pero salvo el signo, lo es. Si ustedes multiplican toda esta ecuación por menos 1, les va a quedar justamente esta ecuación que está acá. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, entonces fíjense, aquí mismo lo vamos a hacer. Lo podemos hacer aquí. El sistema de arriba, 2x, voy a colocar acá. Permítanme aquí, te queda 2x menos y igual a, igual a menos 1. ¿Sí? Ese es el sistema. Entonces, vamos a eliminar una de las dos variables. Por ejemplo, vamos a eliminar a x. ¿Qué le faltaría a x para eliminarla? ¿Qué le faltaría a esta x para eliminarla con esta? Bueno, le faltaría un 2, porque ya el signo opuesto lo tiene. Entonces multiplico la ecuación 2 por menos 2. Por 2, perdón. Entonces agarro, dejo quieto la primera. Esto lo podemos subir un poco más. Este sistema de ecuaciones que está aquí, lo podemos subir un poquito más acá. Acá. Y borramos esto acá. Bien. Entonces este sistema viene de acá. Y entonces corremos, vamos a borrar esto acá. Y entonces, ¿cómo me queda? Multiplico la ecuación 1 la dejo quieta, no hago nada. Multiplico la ecuación 2 por 2. Entonces me queda menos 2x, por lo tanto multiplico cada uno de los términos. Este y este. Entonces 2 por 2 me queda 4y y 2 por menos 1 me queda menos 2. Y luego paso una raya de fracción. Y sumo término a término. Voy a sumar las x con las x, las y con las y las constantes con las constantes. Entonces, 2x con menos x, eso va a valer 0. Entonces no le queda nada. Menos y más 4y, simplemente lo que hacen es sumar o restar en este caso los números. Es decir, 1 menos 1 más 4 da 3. ¿3 qué? 3y. Y del lado de las constantes, profesor, ¿y qué pasó con las x? Bueno, las x les queda 0, ¿no? Y del lado de las constantes les va a valer menos 3. Siguiente paso, despejar ahí. ¿Sí? Despejan ahí. ¿Qué le está haciendo ese 3? Bueno, está dividiendo, multiplicando, pasa a dividir. Entonces, la i, entonces esto lo subimos acá. Y sería igual a menos 3 sobre 3. Y entonces i valdría menos 1. Entonces, de esa forma tendríamos que el valor de i es igual a menos 1. Profesor, pero apenas calculamos el menos 1. Ahora vamos, la i, ahora vamos a calcular la x. ¿Cómo hacemos? Tomamos cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos inicialmente. Es decir, esta ecuación 1 o en su defecto la ecuación 2, ¿no? Bien. Entonces, para la ecuación 2, para no perderme, voy a calcularlo aquí. Entonces, sustituyo y igual a menos 1 en la ecuación, a ver, ¿cuál es la más fácil? La 1. Entonces, en la ecuación 1, en 1. Recuerde que 1 es esta que está acá, ¿no? Para que no se pierda. Entonces, sustituyo y igual a menos 1 en eso. Entonces, ¿cómo me queda? Vamos. Me queda 2x
¿Cuánto vale? Tengo un menos en la fórmula, me queda menos 1 de la y más 1 igual a 0. Y ahora voy a despejar a x. Entonces me queda 2x menos por menos más. Entonces me queda más 1 igual a 0. Esto es equivalente a ¿qué cosa? 2x más 2 igual a 0. Esto es equivalente a ¿qué cosa? Entonces este 2 lo paso a restar, me queda 2x igual a menos 2. Y luego el otro 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Queda menos 2 sobre 2. Y eso me da menos 1. Justamente ahí tienen el segundo valor. Ah, chuta. Vamos a ver atrás. Justamente aquí tienen. No, eso no es lo que quiero. Y bueno, acá tienen el segundo valor de x. Entonces x vale menos 1 y bueno, y es lo que justamente dice acá. Resolviendo el sistema de ecuaciones se tiene que el único punto crítico de la función f es el punto de coordenadas menos 1, 1, ¿verdad? Para x menos 1, para y menos 1, tal cual nosotros lo acabamos de ver. Entonces, eso es lo que vamos a hacer cuando nos pidan calcular los puntos críticos. Otro ejemplo. Vamos con este ejemplo. Fíjense. Vamos a... esto es punto crítico. Perfecto. Vamos al baile. Entonces, fíjense. Mi función es esto. Calculando, vamos a calcular primero que todo las derivadas parciales de x y la de y la igualamos a 0. Bien, vamos con la primera derivada parcial con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a x vale 3x cuadrado. Y esta vale, bajo el 2 y vale 2 por 3, 6x. Esto es una constante, vale 0. Esta es una constante más aún, vale 0. Por lo tanto, solamente me queda de la primera ecuación, de la primera derivada parcial, esto, y lo igual a 0. La segunda, con respecto a y, vale 0, no aparece nada. Vale 0, no aparece nada. La derivada de esto con respecto a y es 2 menos 2y. La derivada 4 vale 0, listo, y lo igualo a 0. Ahí tengo mi 2, otra vez me queda mi sistema de ecuaciones. En este caso no es un lineal, no es un sistema de ecuaciones lineales porque esta ecuación tiene un cuadrado 2. Entonces, pero le da una solución inmediata, porque les dice, bueno, automáticamente en este caso les dice que la y vale 0. Entonces ya no necesitan calcularla, sino ya se la dio explícitamente al resolver. ¿Y de cómo calculamos el valor de x? Pues fíjense que el valor de x le queda de la segunda ecuación. Entonces, la segunda ecuación, el valor de x le queda, bueno, si se fijan acá, se repite x en ambos términos. Entonces acá un factor común. O también pueden haber resuelto la ecuación de segundo grado. Pero vamos a hacerlo así que es más sencillo. Entonces me queda factorizado de esta forma. Cuando el producto de dos números es igual a 0, cuando alguno de los dos sea igual a 0. Entonces fíjense que ya les entregó un primer valor de x, que es x igual a 0. Y el segundo valor va a salir cuando despejemos de este otro lado el valor de x, que fue menos 2. Cuando despejamos en el segundo. Entonces fíjense, esta cosa que me apareció acá, creo que no debe ir. Ajá, perfecto. Entonces fíjense que ahora obtenemos tres valores. Tenemos el y igual a 0, tenemos el x y tenemos el x igual a 0 y tenemos el x igual a 2. Entonces, ¿cuáles son los dos puntos? Bueno, el punto son, bueno, pasa que aquí los colocaron distintos. Menos 2, 0 es este con este, que es este punto, y el otro punto va a ser este con este, que es el punto 0, 0. En otras palabras, tienen que un punto crítico va a ser el origen y el otro punto crítico va a ser el punto de coordenadas menos 2, 0. Y entonces ahí estaríamos con los puntos críticos. Bien, pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hacer lo siguiente y es a catalogar los puntos críticos. Entonces vamos a aprovechar de una vez y vamos a mencionar lo que sería, vamos a colocar acá, catalogar los puntos críticos.
Y bien, entonces, ¿cómo catalogamos los puntos críticos? Bueno, ¿qué significa catalogar? En este paso, vamos a rebobinar completo. Empecé hablando de máximo mínimo local, máximo mínimo global y punto silla. Después hablé de los puntos críticos, que son los puntos donde las derivadas se hacen cero, las derivadas parciales respecto a x y respecto a y se hacen cero. Y hicimos un par de ejemplos donde calculamos puntos críticos para un par de funciones. Pero todavía no hay una relación entre puntos críticos y los globales. Bueno, resulta que los puntos críticos son candidatos hacia los globales o los locales, máximos o mínimos o tipo silla. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, hay un teorema que se llama criterio del Heysiano para catalogar eso. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces vamos a colocarlo aquí como un teorema. Entonces, criterio del Heysiano. Voy a tratar de colocarlo lo más sencillo posible para que lo entiendan. Supongan que entonces, supongamos que tenemos, supongamos que tenemos una función f de dos variables, obviamente, eh, tal que, tal que el punto de coordenada de x0 y 0 contenido en el dominio es un punto crítico, ¿sí? Entonces arrancamos diciendo un punto crítico. Ok, lo voy a mencionar, pero no lo voy a escribir. Vamos a suponer que la función f se puede calcular hasta la derivada de orden 2. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos a definir el siguiente número, punto crítico. Entonces, vamos a llamarlo el Heysiano H, voy a decir, el Heysiano de f en el punto x0 y 0. Ese número, que es eso, no es más que, lo voy a colocar aquí, es la derivada de segundo orden de f en el punto x0 y 0 respecto de x por la derivada de segundo orden de en x0 y 0, pero ahora respecto a y, ¿sí? Menos el producto de la derivada de segundo orden en el punto x0 y 0 eh, con respecto a x respecto a y por la derivada de segundo orden de x0 y 0 respecto de ahora la otra cruzada, que sería respecto de y respecto de x. Eso que está ahí es lo que se llama el Heysiano, lo que acabo de escribir. Eso es el Heysiano. Voy a encerrarlo, no sé, en colorcito para que resalte. Esta expresión se llama Heysiano. Ah, chuta. Se llama el Heysiano. El Heysiano, entonces, fíjense cómo se cataloga el punto crítico x0 y 0. No he dicho nada, solamente coloqué esta expresión y ahora. Vamos a colocarlo en otro color. Caso 1. Si el Heysiano de x0 y 0 es mayor que 0 y la derivada parcial de la segunda orden de x0 y 0 con respecto a x es mayor que 0, ¿sí? Entonces, el punto x0 y 0 mínimo, es un mínimo local. ¿De acuerdo? Segundo caso. Déjenme verificar un momento acá, muchachos. Eh, un momento. Eh, ok, ok. Nos dice que no se permite minimizar esta cosa. Bueno, no importa.
Eh, esta cosa, dame un segundito para yo poder, tener esta cuestión. A ver, bien. Eh, ajá. Ok, dejar de compartir. Voy a dejar de compartir un momento para revisar unas cuestiones acá. Y, ok, entonces necesito salir acá un momento y revisar. Perfecto, perfecto, estamos bien. Entonces, vamos a seguir compartiendo pantalla, y vamos a minimizar esto. Bien. ¿Qué cosa era esto? Minimizar. Estábamos acá, muchachos. Perfecto. Entonces estaba simplemente cerciorándome que no me hubiese confundido en las cuentas. Entonces, si la Hessiana es positiva y la segunda derivada con respecto a X es positiva, entonces el punto crítico es un mínimo. Entonces ya le dimos el estatus que queríamos saber, que si era mínimo o máximo. Ahora, sí. Ahora, otra vez, si el Hessiano de f en el punto x0 y 0 es positivo y la derivada, otra vez, miramos otra vez la misma derivada, pero solamente miramos también el signo, pero ahora negativo. Si la segunda derivada respecto a x es negativo, entonces ahora el punto x0 de coordenadas y 0 máximo, es un máximo local. Este criterio solamente le habla de localidad, no le habla de global. Es más complicado hablar de globalidad. Tercero, si el Hessiano es negativo, si el Hessiano es negativo, entonces el punto x0, no miramos la segunda derivada, entonces es un punto silla. ¿Sí? Ah, ya tenemos cuando un punto silla. Si miramos el Hessiano y es negativo, entonces es un punto silla. Por último, cuarto, ¿qué pasa si el Hessiano es igual a 0? El criterio no decide. Entonces, si el Hessiano es igual a 0, entonces, entonces sabemos, no sabemos qué sucede con x0 y 0. ¿Sí? En otras palabras, a veces se suele decir el criterio no decide. No decide. O sea, no decide en cuanto a qué es, si un máximo o un mínimo. Bien. Y ahora lo último que nos interesa es mirar un par de ejemplos para los casos anteriores. Fíjese, para catalogar. Entonces, en los ejemplos anteriores, entonces vamos a colocar aquí ejemplo 1. En el ejemplo anterior, fíjense que en el ejemplo 1 teníamos que la función era esta que está acá, ¿sí? Voy a colocarla, y el punto crítico era -1, 1. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir acá, voy a sacar acá. Entonces, la función f, sorry. La función era f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado menos eh, x por y más xy, más x más y. Bien, y el punto crítico, que ya lo hago crítico, es el punto -1, -1. Entonces, ahora queremos saber qué tipo de punto crítico es. Entonces, solución. Tenemos que calcular, primero que todo, la derivada parcial de f con respecto a x, que ya sabíamos en cualquier punto x y. Eso sabemos que es
2x menos y más 1. Esa era con respecto a x. Y tengo, vamos a colocar aquí abajo, la derivada parcial de fxy con respecto a y. Luego de cada una de estas sabemos que salen dos derivadas de orden 2 y tenemos que calcularlas para poder hacer el criterio hegeliano. Vamos a calcular la derivada con respecto a y. Respecto a y le va a quedar 2y menos x más 1. Entonces aquí tengo, y ahora aquí tengo, y ahora voy a sacar dos derivadas parciales de segundo orden. Entonces la segunda derivada parcial, la segunda parcial de respecto a x, es lo que ya tengo con respecto a x y vuelvo y derivo respecto a x. Entonces fíjense cuánto me va a dar. Me va a dar simplemente 2, ¿sí? Entonces la derivada parcial con respecto a x va a valer 2, la segunda derivada. Y la derivada parcial de segundo orden de f, y ya lo que tengo derivado con respecto a x, ahora lo derivo con respecto a y. Ahora lo derivo con respecto a y. Entonces, ahora al derivarlo con respecto a y, esto vale 0, este vale 0, y por lo tanto me queda la derivada de menos y es menos 1. Repito el mismo caso para el siguiente. Entonces, la segunda derivada de segundo orden de xy, y ahora lo que tengo derivado respecto a y lo derivo respecto a x. Entonces, la derivada parcial de x con respecto a y. Entonces, miramos nuestra expresión y lo quiero calcular con respecto a x. Esta vale 0, esta vale menos 1 y esta vale 0. Entonces, quiere decir que esta vale, perdón, aquí vale menos 1. La derivada parcial cruzada de f ahora lo calculo todo con respecto a y. Entonces me queda con respecto a y cuadrado, ¿verdad? Entonces solamente va a valer 2. Y ahora voy a armar mi Heysiano. Con esta expresión, recuerda que el Heysiano es esta expresión que está encerrado en rojo. Este es el Heysiano. Entonces lo voy a armar cuánto vale esto, cuánto vale esto, cuánto vale esto y cuánto vale esto. Entonces, fíjense que cada uno de estos valores no depende de quién sea el punto. Entonces, en particular, va a ser el mismo valor para el punto x0, x0 y 0, que en este caso es menos 1, 1. Entonces, el Heysiano de f en el punto menos 1, va a ser la segunda derivada con respecto a x, que en este caso es 2. Es 2 por la segunda derivada con respecto a y, que también va a ser 2. Este con respecto a x, con respecto a y va a ser 2. Menos las derivadas parciales cruzadas. A estas se le llaman derivadas parciales cruzadas. Menos, perdón, menos 1 por menos 1. Entonces, ¿cuánto me da? Me da 4, me da más por más da más, por menos da menos. Entonces, me da menos, menos 1 y esto me da 3. Y lo que me interesa es el signo. Ah, perfecto. Ya sabéis que la derivada, la Heysiano, es positivo. Entonces, ahora, como sé que es positivo, me regreso. Ah, ok. Entonces tengo dos posibilidades. Tengo el Heysiano positivo aquí y tengo el Heysiano positivo. ¿Qué signo define si es un máximo o es un mínimo? Pues simplemente mirar las segundas derivadas parciales respecto a x. Entonces ahora me voy a mirar el signo de la segunda derivada respecto a x. Ah, la segunda derivada respecto a x es este valor. Entonces, la segunda derivada de f en el punto menos 1 con respecto a x, eso es igual a 2 y eso es positivo. Entonces, como ambas son positivas, ¿qué me dice el criterio? Si ambas son positivas, entonces este punto es un mínimo local. Y bueno, ya casi para terminar con este ejemplo y dejarlo hasta aquí, y en la clase podemos volver a rebobinar. Entonces, por lo tanto, el criterio nos dice que menos uno al punto de coordenada menos, es un mínimo local. Y ahí termina nuestro problema. ¿Bien? El ejemplo 2 lo podemos ver en clase. Bueno, chiquillos, espero que puedan
entender y bueno, mírenlo y cualquier duda conversamos el día lunes. Feliz fin de semana a todos.